Buenas tardes. Llegamos hoy a la quinta y última sesión del ciclo de conferencias sobre Velázquez de Sevilla a la Corte, organizado en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con su sede en Sevilla, cuya directora Nieves López Santana nos acompaña y que clausurará este acto al final del turno de preguntas. Me van a permitir ustedes hoy que presente a este señor que tenemos aquí de pie, tan formal, voy a empezar con un recuerdo personal. Hace ya pues más de 30 años estaba yo cursando primero de carrera en una aula magna, allí en la Facultad de Geografía e Historia, en la fábrica de tabaco, y en ese aula magna, que estaba bastante llena siempre, pero observaba que en determinada clase que impartía don Jesús Palomero Páramo, pues había más gente de lo normal. Yo no sabía por qué, digo, porque estaba ahí más gente matriculada, ¿no? Luego me lo explicaron. Es que sus clases eran tan magistrales que acudía gente de otros cursos que ya lo habían oído en primero, pero seguían viniendo, estaban a lo mejor en segundo, en tercero, y seguían viniendo a escuchar sus clases, y también gente que no era estudiante de la universidad, no estaba ni siquiera matriculado, y venía a escuchar a la facultad a este profesor. Eso para que se hagan una idea de lo que nos espera a continuación. En pocas clases me lo he pasado tan bien y al mismo tiempo he aprendido, porque puede ser una clase en la que te lo pases bien pero no aprendas tanto y viceversa. Y en el caso de don Jesús Palomero eran las dos cosas. A mi llegada a este archivo he tenido ocasión de conocerlo personalmente y la verdad es que, bueno, si era bueno dando clases, mejora mucho más en el trato cercano. Además, uno de estos profesores que ya forma parte del paisaje, lleva décadas aquí en este archivo investigando y es raro la semana que no verlo, ¿no? Y es una de esas personas que es verdad que como él y otros profesores, digamos, de experiencia, como los alumnos estos que había en las clases, los más gamberretes, se sientan al final. No sé, porque debe ser la mejor iluminada, ¿no? La mesa del final de las salas de consulta. Y la verdad es que es un profesor que no para de tener iniciativa. Decía la semana pasada de Fernando Quiles, que gracias a Fernando pues se ha podido montar también estas conferencias. Pero, por ejemplo, Jesús, gracias a su colaboración, pues hemos montado ese documento del mes que tenemos ahí expuesto en esa vitrina que está al lado de este patio de conferencias, 2 documentos inéditos que aportan un granito más de conocimiento sobre la vida del joven Velázquez. Bueno, él, como verán pronto por su acento, que no se ha desprendido de ese acento meseteño, estudió en Valladolid, porque ¿eres de Valladolid, Jesús? De Valladolid. Estudió Filosofía y Letras, las asignaturas generales, luego en Sevilla ya la especialidad de Historia del Arte. Y bueno, en 1975 se recibió el premio Real Maestranza de Caballería por su expediente académico en licenciatura. Y en 1980 se doctoró con la tesis El retablo sevillano del Renacimiento. Y siguió acumulando premios, el Premio Extraordinario de Doctorado, el Archivo Hispalense y, tras su publicación, el del Fondo de Cultura Sevillana. A lo largo de su carrera profesional, pues ha pasado por todos los escalafones de la universidad, desde becario a catedrático, y ha organizado el primer grupo de investigación del Departamento de Historia del Arte, que llevaba por título Fuentes para la Historia del Arte Andaluz, que ha sido muy productivo en cuanto a publicaciones sobre esta temática. Y en cuanto a su producción científica, pues no me voy a detener en las decenas de artículos y colaboraciones en libros. Tiene una docena de libros, ha dirigido, yo no sé si son una veintena de tesis doctorales, ha creado escuelas. Y digamos, por resumir, que su producción científica se ha centrado en el retablo, la escultura y el tráfico de mercancías artísticas entre ambas orillas del Atlántico. Con todos ustedes, el doctor Jesús Palomero Páramo. Muchísimas gracias, como decía, a don Braulio Vázquez por estas amabilísimas palabras de presentación inspiradas en su benevolencia. Van a sentirse todos ustedes muy defraudados después de la presentación que ha hecho de mi persona. También quiero agradecer, lógicamente, a la Fundación Menéndez Pelayo el haberme invitado también a sí mismo para formar parte de este ciclo. Este ciclo que está dedicado a Velázquez, que va a continuar con Velázquez en próximos días.
y que me parecía enormemente sugestivo y atrayente hablar un poco de lo que fue la influencia que tuvo la escultura sevillana en Velázquez. Velázquez se ha estudiado por activa y por pasiva. En cualquier caso, la parte que podríamos denominar de su primera fase, es decir, su infancia en Sevilla, su primera juventud hasta que se traslada a Madrid con 24 años, y a los 24 años se convierte en pintor de cámara, pintor real y pintor de cámara, cual es una edad, digamos que muy temprana, lógicamente, y está muy poco representada a esa edad. Conocemos toda una serie de obras, fundamentalmente las relacionadas con lo que son toda esa serie de banquetes, algunas obras también religiosas que están documentadas, pero de su vida privada conocemos muy poco. Sabemos que estuvo en el taller de Pacheco, de su suegro, pero muy poco más. Con ocasión del centenario de Velázquez, pues sí, se han entablado toda una serie, digamos, de relaciones con su obra. Se ha hablado de la cerámica, tomando como punto de referencia, por supuesto, al Aguador de Sevilla. Se ha hablado concretamente de temas como es la cocina, pero se ha dejado un poco orillado esa parte de lo que es la escultura. Y a mi modo de ver es fundamental. Y ya les anticipo por qué. Velázquez, si no va a Madrid, no es Velázquez. Me explico. Es esa diferencia que nosotros vamos a encontrar en lo que se denomina la pintura y lo que es el dibujo. El dibujo es algo absolutamente cerebral. El dibujo es una postura y una posición científica. Eso es lo que representan los florentinos. Frente a los florentinos están los venecianos, que hablan de la pintura. ¿Qué es la pintura? Es fundir la figura en el espacio. Es ver una obra y en esa obra no encontramos los contornos, porque los contornos están absolutamente difuminados. Eso es pintura. Eso es el Tiziano, eso es el Veronés, eso es el Tintoretto. Miguel Ángel, el Miguel Ángel de la Sistina, Rafael, es el dibujo. Es lo cerebral. Eso es lo que pone en solfa, precisamente, el propio Greco. Cuando llega a Roma, Greco, que es por encima de todo un pintor que se ha formado en Venecia, que es un candiota, llega a Roma, ve el juicio final y dice: Miguel Ángel es una maravillosa persona, pero es un mal pintor. Y es cierto, no era un pintor, era un dibujante. Y el Tiziano todavía lo dirá de una manera más magistral. Tiziano nunca quiso salir de Italia. Nunca quiso salir de Venecia. Y acudió una vez a Roma. Y acudió a Roma precisamente porque le invita al pontífice Paulo III para que haga el retrato suyo y el retrato de sus sobrinos. Y una obra verdaderamente excepcional. Le albergó en el Vaticano. Le dio un tratamiento principesco. Y allí acude el Vasari y acude Miguel Ángel a ver concretamente y hablar con el Tiziano, que tenía una fama ya que desbordaba las fronteras. El Tiziano les enseña en aquel momento la famosa Danae que tiene, que después posteriormente la comprará Felipe IV y que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Y el Vasari, que gracias a él conocemos lo que es la vida de los pintores italianos, se hace pasar como un protagonista al margen de lo que es la narración. Dice: fueron a verle, dice, el gran Miguel Ángel y el caballero Vasari. Es el propio Vasari el que está escribiendo en primera persona. Dice: nos enseñó esa obra. Dice: y le tratamos como se suele tratar la obra delante de su autor. Es decir, como se suele hablar de una novela delante de un escritor, como se suele hablar de un cuadro delante del pintor, como se suele hablar de un hijo delante de la madre. Y nos fuimos. Y cuando salimos del Vaticano, el gran Miguel Ángel habló. Cuidado, qué grandes serían estos venecianos si supieran dibujar. Esa es la gran diferencia entre lo que es el dibujo y entre lo que es la pintura. Velázquez es un extraordinario dibujante. Velázquez es una copia literal, y de aquí la influencia y el meollo de esta charla y de esta conferencia, que sus obras son esculturas. Va a ser cuando vaya a Madrid y se ponga en contacto con las obras del Tiziano y de Rubens, y sobre todo cuando vaya a Italia, cuando se convierta en eso que es la quinta esencia de la pintura. Es decir, cómo funde de una manera magistral lo que es el dibujo con el color. Y por eso nosotros hablamos de la gran trinidad del arte barroco europeo, que tiene tres vértices. Un vértice en Madrid, con Velázquez de Felipe IV, otro vértice en Amberes con el Rubens, y un tercer vértice en la figura verdaderamente gloriosa y magistral del Bernini en la Roma de los Papas. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de ese Velázquez en una época en la que todavía no se ha convertido en un vértice de la gran trinidad barroca. Y, bueno,
Lo que primero que les voy a poner son las viviendas donde se encuentra Velázquez aquí en Sevilla. Y algunas de ellas, lógicamente, van a estar relacionadas con la documentación que hemos publicado en estas imágenes de este mes. Bueno, aquí tenemos concretamente lo que son las collaciones. Me voy a levantar. Lo que son las collaciones, fundamentalmente va a estar en esta zona. Aquí está la collación de San Pedro, que es donde él va a vivir, e inmediatamente toda su vida va a estar en la collación de San Vicente, en la collación de San Lorenzo y en la collación de San Miguel. De esa zona no salió. Si ven este mapa de Sevilla, verán perfectamente también lo que se va a decir en un momento determinado. Fíjense dónde está la catedral, la parroquia de Santa María, la iglesia, la feligresía de la iglesia mayor. A continuación, la zona del Salvador, la gran zona comercial, donde todavía conservamos la calle Francos que se conserva y donde están prácticamente todos los extranjeros. Están los francos, está la calle Génova con los genoveses, está ya la calle Placentines con los habitantes de Piacenza y están también las diferentes calles de las nacionalidades españolas. E inmediatamente nos vamos hacia el norte. Y la frase, de la catedral a la Magdalena, que la tenemos aquí, de la catedral a la Magdalena se desayuna, se come y se cena. De la Magdalena a San Vicente se come solamente. De San Vicente a la Macarena ni se desayuna, ni se come, ni se cena. Él prácticamente está al margen de esta zona, porque prácticamente va a vivir en esas referencias que va a ser San Lorenzo, San Vicente y San Miguel, salvo el breve paréntesis de la collación de San Pedro, que es precisamente donde nace, aquí cerquita, en la calle de la Gorgoja. Bueno, visto esto, pues vamos a ir viendo concretamente en dónde se encuentran cada una de estas zonas y qué es lo que está viendo en estos momentos, ¿no? Bien, ahí estaríamos entre 1599 y 1600, un año, nada más. Escasamente es el año que va a permanecer precisamente en la collación de San Pedro. Ahí está la calle Gorgoja, sí. Ahí está la calle Gorgoja, el número 4 de Luis María Lup, actual, del barrio de San Pedro. Ahí está la partida de bautismo. Esa sería la casa en la que él nació, la casa en la que recibió el bautismo. Esa es la casa que tuvieron los famosos, como eran estos, Vestidores y Vittorio, y que finalmente parece que la comprará el ayuntamiento y donde quiere hacer ahora la casa de Velázquez, y aprovechando que en 1624 estuvo en la corte, pues quiere hacer en Sevilla una conmemoración. Bien, esta sería un poco la casa en la que se quería hacer, digamos que, la casa natal de Velázquez. Estuvo un año, escasamente en esa casa, e inmediatamente pasaría a la collación de San Vicente. Y ahí en la collación de San Vicente, donde va a estar pues prácticamente toda su infancia, 11 años. Y ahí en esa collación tenemos que en ese barrio, en la parroquia, bautiza a sus hijos, sus 6 hermanos. Está Juan, está Fernando, está Silvestre, está Juana, está Roque, está Francisco, que son los que nacen precisamente, pero vamos, son unos años muy breves. Está prácticamente, imagínense que está el niño con 9, con 10 años. Y ahí es lo que está viendo en este instante. ¿Él dónde va? Él va concretamente a la parroquia de San Vicente. En la parroquia de San Vicente es donde les enseñan, donde les catequizan, donde de alguna manera les enseñan lo que son las primeras letras. A partir del Concilio de Trento, digamos que el párroco, durante un día a la semana, además de enseñarles lo que era la doctrina, les enseñaba lo que eran los rudimentos de la escritura. Y evidentemente él acude a esa parroquia. ¿Y qué está viendo en esa parroquia? Está viendo las primeras grandes obras que se están haciendo ya aquí en Sevilla. Una figura clave. Y esa figura clave es Andrés de Ocampo, como enseguida vamos a tener oportunidad de ver. Y ahí Andrés de Ocampo realiza esta obra. Esta obra no es como era, ¿no? Porque en la parte superior es donde está se conserva también el relieve de la serpiente de bronce, que está ahí en un lateral y que formaría parte de este retablo que le encarga Antezana. Vean también el sistema de composición que tienen los escultores sevillanos, tan torpes. Es decir, nosotros nos estamos encontrando aquí con 2 líneas prácticamente verticales en las que se colocan a un lado y a otro las figuras con la imagen de Jesús en el centro. Pero así lo seguirá haciendo Montañés en un momento determinado. No tiene absolutamente nada que ver con el tipo compositivo que se puede desarrollar en los grandes lienzos pictóricos. Sin embargo, en la escultura están prácticamente encajonados y se llevan a cabo ese tipo de composiciones que estamos aquí viendo tan atrabiliarias. Eso es lo que le está viendo. Y atención, está viendo algo que en un momento determinado ha pasado desapercibido, pero que en los estudios, por ejemplo, sobre el arte romano están perfectamente documentados. La influencia que tiene el peinado en la escultura. Nosotros conservamos retratos, por ejemplo, de Julia, y sabemos perfectamente cómo cambia ella la moda.
Y aquí en Sevilla se impone un tipo de moda masculina que es precisamente esa especie de tirabuzones que van a llevar a alguno de esos personajes. Le digo esto porque enseguida vamos a ver algunos de esos retratos de Velázquez. Y vean concretamente este caballero que tiene el mismo tipo de tirabuzón que estamos observando concretamente en lo que son, el último, en lo que son las obras escultóricas. Esa es la moda que en un momento determinado, que nosotros en Historia del Arte denominamos anacronismo. ¿Qué es anacronismo? Es vestir a una persona con una indumentaria de la época en la que se representa la historia, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el momento en que surgió. Por ejemplo, cuando en el expolio el Greco representa precisamente a los soldados romanos, que no son tales soldados romanos, sino que están vestidos a la usanza de los tercios españoles. Eso es un anacronismo. Entonces, vestir aquí a San Juan, representarle, como después va a hacer Juan de Mesa, en el famoso San Juan que tenemos también, que acompaña a la Virgen en el paso de palio, que tiene su propia mosca, es decir, quieren acercar a los seres sagrados exactamente igual que la moda que existe en aquel momento. Bueno, pues esto es lo primero que él está viendo en esos años desde el punto de vista escultórico de lo que son las grandes figuras del momento. Ese es el famoso Cristo, el Cristo de la Fundación, el Cristo de los Negritos, y en el cual estamos viendo ya igual el mismo tipo de peinado, como al Cristo también le está tratando de representar a la moda y a la usanza que se estaba haciendo en estos años en Sevilla. Y una de las primeras obras, el San Cristóbal. Ese San Cristóbalón que le encarga el gremio de los guanteros y que realmente va a ser una de las primeras obras que realiza Martínez Montañés. Pero si ven ustedes el niño es una copia directa de lo que son las obras de Andrés de Ocampo. Y esto es lo que está viendo. Y esto es lo que ve Velázquez en esos primeros años. Les advierto una cosa, a propósito de esta figura de San Cristóbalón. Saben que nos aparece siempre con una grandiosidad extraordinaria en todas las iglesias. Por una sencilla razón, porque era un antídoto contra la muerte súbita. Es decir, existía desde la Edad Media y a lo largo fundamentalmente de lo que eran las peregrinaciones, el hecho de que si una persona veía a San Cristóbal, la relación con los viajes, ¿no? Es decir, es la cristianización del Hermes cristiano. De la misma manera que Hermes lleva a Dioniso sobre el hombro, a esa manera lo cristianizamos y ponemos al gigante con el niño. Bueno, entonces, si una persona veía a San Cristóbalón por la mañana, ese día no moría de muerte súbita. Podría morir de otras, pero no de muerte súbita. Y la muerte súbita era la peor de las muertes. Dirán ustedes, ¿y por qué? Porque la muerte súbita es la que impedía confesarse. Y consecuentemente la consideraba la Iglesia como la peor de todas las muertes. De ahí que se hiciesen unos San Cristóbales tan grandes y tan enormes, un sistema, digamos, de la primera luz del día, donde no existía iluminación artificial, el peregrino o la persona acudía, la miraba, ese día ya el antídoto estaba absolutamente resuelto, pues ya moriría de otra cosa, pero no moriría de muerte súbita. De ahí esas figuras gigantescas. Esta es la primera que ve. E inmediatamente la obra, que la traigo aquí, el niño tendría unos 4 o 5 años, cuando ve, no, un poquito más, 7 años. Esta es la obra más ovacionada, la obra más repetida, la obra más universal de Montañés. Es el niño Jesús. El niño Jesús, no el niño Jesús de las festividades de la Navidad, sino el niño Jesús de las festividades eucarísticas del Corpus. Es decir, el niño del verano. Entonces, todas las cofradías empiezan a encargarle a imagen de qué, a imagen de esta obra. No da abasto. Las monjas van a quererlo llevar también en sus dotes, en los conventos. Y entonces es cuando el artista tiene que hacer imágenes en calamina o en plomo para subvenir la gran necesidad de demanda que le viene de Sevilla y de todo el mercado americano. Y esto es lo que va a denominarse el niño de Sevilla, o el niño sevillano, o el niño montañés. Unas copias a partir de esta imagen, donde no se puede hablar de mayor ternura en relación con el desnudo, que saben ustedes que el desnudo estaba prohibido por la Iglesia al escultor, salvo en 3 casos muy puntuales. La ternura infantil, que la podía representar a través del niño, lo que después era el mancebo, que era lógicamente el San Sebastián,
16, 17 años. Luego la figura de Cristo, lógicamente, y finalmente el anciano ya de piel reseca, que venían a ser los santos penitentes, anacoretas, que ahí sí que se le permitía por lo menos el desnudo de cintura para arriba, pero salvo en estos casos particulares no se podía representar el desnudo. Y aquí sí que lo hace, y lo hace con una magnífica, digamos que, autoridad y además con un ejemplo excelente. Esto es lo que ve Velázquez. Y esto es lo que inmediatamente después va a llevar a sus obras. Entre 1611 y 1617 está ya en el taller de Pacheco. Y se encuentra allí en el taller de Pacheco con una figura como es Alonso Cano, que va a estar también con él colaborando, digamos que como aprendiz. Y entran en contacto, lógicamente, con todas las obras de Martínez Montañés por una sencilla razón, porque el propio Pacheco se convierte en su policromador. Y una de las funciones que van a tener los aprendices van a ser llevar las obras en un momento determinado, desde el taller de la escultura al taller del pintor, para proceder a su propia policromía. Él está en contacto con todo este mundo ya. ¿Esta es la calle? ¿Dónde está? Este es el taller. Se ve perfectísimamente, ahí tenemos la calle, la calle Amor de Dios. Es decir, como pasamos directamente a la Alameda y donde tenía el taller de Pacheco. Y aquí permanece esta serie de años y el primer año de casado. Se casa con su hija, se convierte en yerno del pintor y permanecerá aquí en una primera etapa. Y aquí sí que son unos años claves. Aquí ya en el año 1612 empieza a ver lo que van a ser los grandes crucificados ya de Sevilla. Es decir, está la figura de Francisco de Ocampo, que lo hace para aquí, para Santa Catalina, para una de las, capillas, y que después, posteriormente, luego la cogerán precisamente los mulatos y la van a utilizar como imagen titular de la cofradía. Pero es una imagen que la encarga un individuo para su propia capilla privada, ¿no? Esto es lo que está viendo él, y esto es lo que ve. Y este es el gran retablo. Y el gran retablo que va a policromar Pacheco. Y el retablo que él está en contacto directo con él mismo. Es decir, en un momento determinado, nosotros nos preguntamos, ¿tiene algo España que pueda aportar a la historia del arte? No, el románico no, el gótico tampoco. El gótico es un gótico francés en España. ¿Y el renacimiento? El renacimiento es un renacimiento italiano en España. ¿Y el barroco es un renacimiento, es un estilo italiano. Sí, tenemos algo. Tenemos lo que es el mudéjar y el mozárabe. Eso sí que son aportaciones nuestras. Vale. Y a partir de ahí, ¿existe algún elemento que haya contribuido a la historia del arte universal? Decimos, sí, el desarrollo de la pintura mural es una creación italiana. La vidriera es una creación francesa. ¿Y qué hemos aportado nosotros? Pues nosotros hemos aportado el mundo del retablo, con la crepitante ascensión de sus formas, con la gesticulación de sus figuras, con el refulgir de sus oros cálidos y verdosos. Era la sensación de que estaban ante un auténtico milagro. Y así lo entendía la sociedad de la época, y así lo debemos entender nosotros. Y esta es una obra cumbre de la historia universal. Y esta obra cumbre, que se conserva perfectísimamente, es la que va a policromar el propio Pacheco, van a intervenir toda una serie de artistas y el propio Velázquez está al tanto de ellas. Y ahí lo tienen, ¿no? Y fíjense cómo él ya de alguna manera comienza a despegar desde el punto de vista compositivo de lo que era la gran tradición escultórica. Porque qué diferencia estamos viendo nosotros en ese relieve maravilloso en el cual estamos viendo la Epifanía, si son dos líneas absolutamente paralelas como todas las que estamos viendo. ¿Qué es la composición? ¿Eso no es composición? Sí, es una composición. No tiene nada que ver con lo que es la composición tal como nosotros la entendemos. Estaban ahí absolutamente, digamos que mediatizados los escultores. La figura de Montañés igual. Él ya no. Ella comienza a jugar, lógicamente, con un sistema compositivo. Estamos viendo una de las primeras obras del propio Velázquez aquí en Sevilla, todavía, pero fíjense qué figuras más escultóricas todavía. Es decir, son una serie de imágenes que están todas ellas vinculadas a lo que es la tradición, digamos, de la imaginería local. Y empieza a ver ya esas imágenes que realiza Montañés y que evidentemente comienzan a ser imágenes que tienen una gran trascendencia en el mundo sevillano. Es decir, el Señor de Pasión, que además lo tiene muy cerca, porque la Cofradía de Pasión está en el convento de la Merced, es decir, está en el claustro del convento de la Merced. Así que lo tiene a la vuelta de su casa, no tiene nada más que darse 2 pasos y cuando vaya a vivir ahí en la calle del Garzo, pues imagínense, está a 12, 15 metros precisamente del convento de la Merced.
Y estas son las obras, lógicamente, que están vinculándose a lo que va a ser precisamente la tradición que lleva. Y aquí es el primer año de casado, de 1618 a 1620, aquí está el acta de matrimonio, está escasamente un año aquí, ¿no? Y inmediatamente comienza a realizar la Virgen. Esta es la Virgen que hace, que es el retrato de su mujer. Es decir, podríamos decir que es el retrato de bodas. Y en ese retrato de bodas, Velázquez utiliza el rostro de su mujer, el de Juana Pacheco. ¿Y dónde está copiado? Ahí lo tienen, ¿no? Es que es el modelo de la ciega. No es la cieguecita todavía, ahora les explicaré, pero es el punto de partida de la cieguecita. Esa imagen está en el Pedroso. Y esa imagen está en el Pedroso y vamos a ver la evolución que tiene el propio Martínez Montañés a través de las peanas. Lo hace, en primer lugar, con la cabeza de querubín. Bien. La tradición nos dice que la Inmaculada la Inmaculada es la visión que tiene San Juan en el Apocalipsis, ¿no? Que San Juan dice, yo vi a una mujer vestida de sol con la corona de estrellas y la luna a los pies. Bien, aquí es como la va a representar, ¿no? Una mujer vestida de sol, la forma de vestir de sol no tiene ningún problema porque hace un rompimiento de gloria. Cuando es en escultura, pues lo hemos visto en estos días. ¿Cuál es el invento que arbitran los escultores para vestir de sol? Bueno, tienen ustedes más que ir a la Virgen del Rocío y ven la ráfaga. Así las vistieron de sol, utilizando un aditamento que es precisamente ese complemento que es la ráfaga. Vi a la mujer vestida de sol con una corona de estrellas, que son las 12 estrellas. 12 son los hijos de Israel, las tribus de Israel, 12 son los hijos de Jacob, 12 son los meses del año, 12 son los signos del zodíaco. Bien, el número 12, las 12 estrellas y la luna a los pies. Y él toma esa idea, efectivamente, de los modelos que está viendo ahí de Martínez Montañés. Esta es la imagen que hace para el Pedroso, pero inmediatamente ahí tenemos, ¿no?, las tres, tipos que realiza el propio Montañés. La del Pedroso, que es la primera que tienen, una que manda para América, pero si se dan cuenta, Montañés va cambiando el número de cabezas en la peana paulatinamente a medida que transcurre el tiempo, que nos va a servir en un momento determinado para fechar aquellas que no están documentadas. Esta que hace para América tiene 2 querubines y finalmente la cieguecita, que tiene sus 3 querubines en la peana. Y ahí están los modelos, y ese es Montañés. Y no sabe la gente rezar a otros modelos que no sean estos. Bueno, esto desde el punto de vista de lo que es la escultura mariana. Pero vamos a ver ahora lo que es la escultura que podríamos decir cristífera. Bueno, esto está viendo, de pintura. Esto lo hace Pacheco. Este es precisamente lo que ya haciendo en la puerta de Jerez. Estaba lo que era míticamente los orígenes de Sevilla, ¿no? Hércules me fundó, Julio César me cercó de muros y torres altas. El rey Godó me perdió y el rey santo me ganó con García Pérez de Vargas. Y entonces, ¿quién es el mítico héroe que funda Sevilla? Hércules. Y ahí nos aparece Hércules, en el centro, alrededor de los dioses. Esto lo pinta Pacheco. Esto es lo que él está viendo. Este es el tipo de pintura. ¿Qué es pintura? Es dibujo. Es dibujo. Y inmediatamente nos vamos a encontrar con una serie de esculturas que él ve allí. Hay que ver en un momento determinado esta imagen, qué desapercibida pasa en Sevilla. Y es probablemente una de las imágenes más extraordinarias que existen en la ciudad. Se lo regaló el tercer duque de Alcalá, se lo regala el Papa. En 1570 está él en Roma, es el momento que se ha producido la batalla de Lepanto, y le va a regalar una serie de obras. El Buen Pastor, que es paleocristiano, que lo tenemos ahí en la capilla de la Flagelación, le regala esta imagen. Esta imagen es de Agorácrito de Paros. Dirán ustedes, ¿quién es Agorácrito de Paros? Pues Agorácrito de Paros es el discípulo directo de Fidias. Y de las obras que realizó Fidias, ninguna conservamos, de las Ateneas. La Atenea Prómacos era una Atenea de bronce que estaba en Atenas, se veía desde el Pireo, y se veía como la Giralda, la gente decía, ya nos estamos acercando a Atenas. Teníamos la Atenea Lemnia, que es la que le van a encargar precisamente los habitantes de Lemnia para tenerla allí como patrona de su ciudad, y luego teníamos la gran Atenea Crisoelefantina, que estaba en el Partenón, pero esa también ha desaparecido. No nos queda ninguna obra original de Fidias, pero sí nos queda una obra original de Agorácrito de Paros, su discípulo directo, que trabajó en los frontones y que trabajó, digamos que, en el propio Partenón. Y ahí la tienen. Y esta sí es una obra auténtica. Y está en la Casa de Pilatos. Y está en una de las esquinas del patio principal.
es la escultura clásica que está viendo el propio Velázquez en estos momentos. Digamos que la está viendo, pues, lógicamente, está al final de la calle, donde está, digamos, que el taller de su suegro, y además donde su suegro está colaborando. Y atención, porque ya sí que vamos a ver, digamos, que la propia escultura en las propias obras de Velázquez. Hasta ahora estamos hablando de influencias, pero ahora ya no estamos hablando de influencias, ahora estamos hablando de la realidad tangible. Cuenta Pacheco en el arte de la pintura, dice que llegó aquí a Sevilla el modelo del crucificado de 4 clavos de Santa Brígida. Bueno, Santa Brígida es una santa visionaria sueca. Escribió unas revelaciones, las escribió en el siglo XIII, en la época medieval, pero con tal detallismo que parece que estuvo presente en el Calvario. Entonces llega un momento determinado en que se exacerba, ¿no? Y a Cristo le dieron 5.000 latigazos, cosa que es imposible, pero la gente se lo cree. Y en un momento determinado, cuando llega a la crucifixión, dice, y a Cristo le colocaron primero la pierna derecha, y sobre la pierna derecha le clavaron la izquierda. Porque el problema aquí que se está debatiendo es con cuántos clavos le sujetaron a Cristo a la cruz. Todos en cada mano, ahí no hay ningún problema. Los pies pueden estar los dos con una, serían 3. Pero hay quien dice que cada pie estuvo sujeto con un clavo independiente, luego serían 4. Venga, vamos a contar las reliquias. Les acudimos a Santa Elena, la madre de Constantino. Sabemos que hizo una serie de prospecciones arqueológicas en el Calvario. Cuando se produce el edicto de Milán, en el año 313, la Iglesia sale de la clandestinidad de las catacumbas. Entonces se convierte en la religión oficial del Estado. Y a partir de ese momento Santa Elena se va al Calvario a buscar las reliquias. Y encuentra la Vera Cruz. Y encuentra los clavos de Cristo. Y los clavos de Cristo se van a llevar a Roma. Con tan mala suerte que se encrespa el Mediterráneo de tal manera que quien lleva los clavos cree que va a zozobrar. Y entonces no tiene otro remedio que coger un clavo y lo tira al agua. Bueno, fue mano de santo porque el Mediterráneo se volvió a convertir en una auténtica balsa de aceite. Vale, perfecto. Pues si eran 4, se quedaron en 3. Si eran 3, se quedaron en 2. Vamos a contarles. Imposible. Porque cuando se llevan a Roma, con el hierro de los clavos de Cristo fundidos, se construye la corona de hierro del Sacro Imperio Romano Germánico. De la corona que en el 800 se ciñe Carlomagno, la corona que ansia Carlos V ir a Bolonia para coronarse él con ella. En la corona está el hierro de los clavos de Cristo. ¿Cuántos? 4 o 3. Santa Brígida no duda. Santa Brígida dice que 4. Y dice que primero le colocaron, lo que están ustedes viendo ahí, la pierna derecha y sobre la pierna derecha la izquierda. Bien, esa idea de Santa Brígida, que aparece en su libro, digamos que la visualiza y la hace plásticamente el propio Miguel Ángel. Bueno, de ese modelo de Miguel Ángel, un platero, que se llama Juan Bautista Franconio, viene de Roma y hace varias copias. Debían de ser Cristos pequeños, porque dice que el original se lo entregó al racionario Pablo de Céspedes, el famoso racionero de Córdoba, que está en estos momentos aquí en Sevilla, dice, y lo llevaba muy ufano colgado al pecho. Por lo tanto, estamos hablando de unos Cristos de platería, de formato breve, y que ciertamente seguían el modelo de Miguel Ángel, que a su vez seguía el de Santa Brígida, que es este que están ustedes viendo aquí. Y dice Pacheco, dice, y yo en esos Cristos los policromé. Cristos algunos de plata, dice, los policromé. Y en ellos puse por vez primera, dice, las carnaciones mates, frente a los platos vidriados, que eran las carnaciones a pulimento. Bueno, dice, y además Juan Bautista Franconio hizo varias copias de ese Cristo, dice, que regaló a sus íntimos. Pero a uno que se lo regaló es Montañés, y al otro que se lo regaló es a Velázquez, como enseguida vamos a ver. Este es el modelo. Y este lo hace, ahí lo tienen. Este es el modelo. La gente dice que sí. El propio Pacheco dice en un momento determinado, dice, yo policromé el Cristo del Arcediano que sigue felicemente a Santa Brígida. Miren ustedes, mis alumnos dicen en principio que sí, pero yo les digo que miren bien. A ver, ¿creen ustedes que es el mismo? Fíjense en las piernas. ¿Están invertidas? Parece que sí. Hasta el mismo Pacheco se equivocó. Sí sigue Montañés felizmente a Santa Brígida en este Cristo. Este es el famoso Cristo del Auxilio que se conserva en la iglesia de la Merced de Lima. No está documentado,
pero es indiscutible de Montañés, y ahora les voy a decir por qué. Aquí lo buscó Joaquín Azañas cuando estaba el contrato de esta obra, cuando estaba el archivo de protocolos en Montesión, lo buscó don José Hernández Díaz, lo buscó don Antonio Muro Orejón, lo buscó Heliodoro Sancho, yo mismo lo he buscado, no hay manera de encontrarlo, no está. O bien el legajo desapareció, o bien fue un encargo verbal. El caso concreto es que esta obra de los Mercedarios de Lima, encargada a Montañés, no aparece. Pero les voy a decir indirectamente cómo nosotros lo vamos a saber. Volvamos aquí, volvamos al Cristo, el Cristo del Arcediano. Este Cristo se llamó siempre en Sevilla el Cristo del Arcediano. Nosotros lo hemos llamado durante mucho tiempo el Cristo de los Cálices, porque estuvo en la capilla de los Cálices. Es decir, los que estamos aquí, prácticamente todos lo hemos visto en la capilla de los Cálices, ocupando el lugar que actualmente, después del 92, vino a colocar Santa Justa y Rufina de Goya, que está allí colocado. Ahí estuvo. Bien. Entonces se denominó el Cristo de los Cálices, pero era el Cristo del Arcediano. Y el Cristo del Arcediano, que es don Mateo Vázquez de Leca, que lo tenía en la plaza de Santa Marta. Es decir, nosotros entramos hoy a la plaza de Santa Marta, en esa especie de callejón, y ahí estaba su casa. Y ahí, para el oratorio, le encarga este Cristo. ¿Quién es don Mateo? Vale, don Mateo es sobrino del secretario de Felipe II, Vázquez de Leca. Y siendo prácticamente un niño de apenas 8, 9, 10 años, le hace canónigo de la Catedral de Sevilla. Al ser canónigo de la Catedral de Sevilla traía consigo, digamos que, aprovecharse las grandes, digamos, rentas que tenía. No contentos con eso, con el hermano arcediano de Carmona, con lo cual, lógicamente, cuando llegaba septiembre, la recogida del grano, la recogida de la vid, la recogida del aceite, pues lógicamente traía consigo un drenaje financiero realmente extraordinario. Es un personaje que no está en absoluto de acuerdo con lo que es el estamento eclesiástico. Para empezar, es un hombre al que le gusta comer, le gusta beber, le gusta jugar, pero hay algo que le vuelve loco, que son las mujeres. Entonces, digamos que la vida futura que iba a tener como eclesiástico era realmente problemática. ¿Bien? En un momento determinado, le gusta también vestir muy bien. Fíjense que eso se sigue ocurriendo todavía y dentro de poco lo vamos a tener la oportunidad de ver. La gran procesión cívico-religiosa que hay en Sevilla y en toda España, en la que intervienen los gremios, y era precisamente el Corpus Christi. Entonces aparecían todos los gremios. Los guerreros son los que le encargan a Montañés, digamos, que la imagen de San Cristóbal. Entonces era la procesión cívico-religiosa. La siguen utilizando hoy día, porque es la procesión que organizan las propias cofradías, ¿no? De alguna manera. Bueno, digamos que era la cofradía, iban todos los gremios y al final aparecía el Corpus Christi, es decir, la gran custodia en la que venía a ser, digamos que, el gran hecho de la contrarreforma, que niegan los protestantes. Los protestantes niegan la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Saquemos Cristo a la calle. Bien, esa idea hace que traigan consigo las grandes custodias y realmente está la de Sevilla, que la hace Juan de Arce. Juan de Arce nos hace ahí una custodia que, hombre modesto, saben que cuando la termina dice, no creo que se vuelva a hacer. Bueno, no es que lo diga, es que lo escribe. La descripción de la traza de la custodia de Sevilla, publicada en 1586, donde dice, no creo que jamás se vuelva a hacer, ni en España, ni en las Españas, una obra como esta. Bueno, hasta cierto punto tenía razón, porque fue una obra que se hace al hilo del Concilio de Trento, es una obra que se hace con plata americana también y en un momento álgido, ¿no? Bien, esa es la gran custodia, que se considera prácticamente como el ejemplo de la custodia de todos los tiempos. Y sale el Cabildo Catedral detrás, cerrando la procesión, digamos que con los canónigos escoltando la custodia y alumbrándola. Bajo un techo entoldado para que el sol no injurie a la Eucaristía, un suelo alfombrado de juncia, de romero, de espliego, las plantas aromáticas, los olores, el incienso que embota los sentidos. Vale. Y a don Mateo, que les he dicho cuáles eran sus aficiones, y añado una más, que es vestir muy bien, le han traído de Génova un jubón de la última temporada. Y sale así, remangándose y subiéndose los hábitos talares. Y sale así en la procesión, para que toda Sevilla viese el modelo que le habían traído.
Termina la procesión, se encierra el Santísimo, dice, y don Mateo, desaforadamente, recorría la catedral desde la Puerta Colorada, es decir, la puerta que da al Patio de los Naranjos, hacia la Puerta del Príncipe, es decir, donde está el monumento a Colón, que es la puerta que está junto a la lonja. Dice, porque el Cabildo Catedral tenía gala ese día que las mejores compañías de España, compañías teatrales, estrenaran en Sevilla. Y estaban en los carros. Los carros eran teatros ambulantes, como saben ustedes. Era el carro, venía su propia tramoya, actuaban los artistas, terminaban la representación, el carro iba hasta otra plaza y así sucesivamente. Dice, y don Mateo, desaforadamente, iba de una puerta a otra. Dice, pero no para ver a los carros, sino para que le vieran a él. Dice, y terminado este acto, el señor deán les recompinó muy severamente. Tuvieron palabras fuertes y graves. Dice, y a don Mateo se le levantó dolor de cabeza. Se fue a su casa, vive en la Plaza Santa Marta. Dice, y con motivo de airearse, dice, salió a ver si se refrescaba. Dice, serían las 3, 4 de la tarde. Dice, al llegar a la lonja, pues fíjate tú, desde la Plaza Santa Marta, al llegar a la lonja es el Archivo de India. Dice, y se encontró con una mujer vestida de mantilla. Ya he dicho a ustedes las inclinaciones de don Mateo. La siguió más. Dice, y cuando llegó a la feria, claro, la gente se extraña de la feria. ¿Qué es la feria? La calle La Feria. La calle La Feria que comienza, lógicamente, en San Juan de la Palma. Dice, y cuando llegó a lo ancho de la feria, claro, llegó al ancho de la feria, la Plaza de los Carros, la Plaza de los Maldonado, Montesión, donde ya arranca hasta la Resolana. Dice, y cuando llegó a lo ancho de la feria, dice, don Mateo no se pudo contener más. La cogió, la volvió y se encontró con su propia calavera. Esto lo escribe el padre Jesús María hacia 1660. Si esto fue cierto, bueno, esto parece que es una película de serie B, pero la idea es lo que hablan después de mañana, que no es así. Pero la idea es lo de Félix de Montemar, de Espronceda, la idea es el Tenorio, que lo tenemos ya en germen. Bueno, fuere como fuese, sabemos que debió ser entre 1600 y 1601, eso sí que está claro. ¿Por qué? Porque don Mateo experimentó una ruidosa conversión. Dice, y esto ya está documentado, dice, y vendió parte de sus bienes en la lonja, dice, y encarga a Montañés el Cristo. Y el contrato sí que lo encontró hazaña. Y dice el contrato, quiero que me haga un Cristo. Dice, que esté vivo. El Cristo vivo es que tiene nada más que 4 heridas, las 2 de los manos y las 2 de los pies. El Cristo es muerto cuando aparece la quinta herida del costado. Cuando le traspasan, dice, y emite la última palabra y expira, ¿no? Pero hasta que no tiene la quinta herida, es un Cristo vivo. Dice, que sea un Cristo vivo. Dice, que me esté mirando y que tenga perdón por todos mis pecados. ¿Qué pecados son esos? No nos dice. Pero sí es una obra, digamos, exculpatoria. ¿Fue esa su vida pasada? Eso no se ha podido documentar. Seguimos la teoría que nos dicen los escritores contemporáneos. El caso es que le encarga un Cristo. Que esté vivo, que me esté mirando y que tenga clemencia. Ahí el nombre de Cristo es la clemencia. Por todos mis pecados. Y le dice, le voy a cobrar a usted 300 ducados. Pero cuando vengan los tasadores, los peritos tasadores, a ver si verdaderamente vale. Esto es lo mismo que está hoy día. Cualquiera de nosotros tiene un siniestro con un coche y nos vamos a un taller y el del taller da un presupuesto. Y ahora viene el perito a ver si ese presupuesto está de acuerdo o no. Y se discute. Esto va a valer 300. Van a venir luego los peritos a ver si esto vale 300. Pero los peritos dirán que valga 500. Porque yo le voy a hacer a usted un Cristo que valga 500, que le doy los 200 de regalo, de guantes, dice él, para que se sepa, era muy modesto también, quién es el mejor escultor que tiene el rey de España en estos reinos, y que quede en España una obra como la que envié en la flota del año pasado al Perú. Como la que envié en la flota del año pasado al Perú. Es esta. Y en esta sí sigue Santa Brígida.
Y en esta nos sigue Santa Brígida. Yo tengo una teoría, y esa teoría es que, como se ponía debajo a rezarle el reclinatorio, le tenía que estar mirando, digamos que esa línea era la línea que enlazaba los pies con los ojos del Cristo. Esa es la única explicación. El caso concreto es que él inicia una nueva teoría, y esa nueva teoría es que cambia la postura de los pies. Bueno, pues en este caso concreto no es que lo cambie, pero sí siguiendo la teoría de Santa Brígida, este sí que es auténticamente, sigue el modelo de Santa Brígida, es decir, sigue este modelo, el retrato de la Madre Jerónima de la Cruz. Y la hace con un Cristo de 4 clavos. Aquí ya no es teoría, aquí es la pura verdad. Y dice Pacheco, dice, y regaló Juan Bautista Franconio a sus allegados. A Montañés, desde luego, le regaló uno, al propio Pacheco le regaló otro. Velázquez tuvo esta obra delante. Esta obra sabemos cuál es y en qué fecha. Porque la madre se marcha para Filipinas. La tuvo que pintar antes de que saliera para Filipinas. Y en el momento que termina de pintar este cuadro de Filipinas, ahí la tenéis. En el momento que termina de pintar este cuadro de Filipinas, está esperando el segundo hijo. Y además ha tenido un aprendiz. Ya no puede estar viviendo en casa de sus suegros, de prestado. Y entonces es cuando él va a irse a la calle de la Garza, y esa es la primera aportación que nosotros dimos ahí, el primer contrato de arrendamiento. Se va a una casa, el casado casa quiere, y se va a esa casa. Y en estos años, mira lo que está viendo, los Cristos de Montañés, los Cristos de Juan de Mesa. Ahora, piensen ustedes por un instante. 500 ducados, ¿cómo vamos de tiempo? Vamos bien. 500 ducados valía los Cristos de Montañés. Los Cristos de Juan de Mesa valen 100 ducados. El Cristo del Amor, están ustedes viendo, 100 ducados. El Cristo de Montserrat, 100 ducados. El Cristo de la Compañía de Jesús, que es el que tiene hoy la Cofradía de los Estudiantes, 100 ducados. El Cristo que manda, los dos Cristos que manda América, 100 ducados. El Cristo de Osuna, 100 ducados. El Cristo de las Cabezas, 100 ducados. ¿Ustedes creen que hay diferencia de 1 a 5 entre esto? Es maravilloso. Pero no hay una diferencia de 1 a 5 con esto. Ni con esto. Es el motivo por el cual se convierte en el escultor de las cofradías sevillanas. Porque hace imágenes devotas que provocan a rezar. Y es barato. Y es barato. ¿Quiere usted comprar algo de Montañés? Copyright. 500. Es que el problema de esto, de que te estén grabando, es que no puedes hablar. Porque si no podría poner aquí miles de ejemplos que los entendería. Pero esos miles de ejemplos, aquí dichos, se entienden. Esto lo ve un señor con chanclas en el mes de julio y con una cerveza en la mano, ya no cuadran, por eso me callo. No hay, pero hay que pagar. ¿Usted quiere el sello del maestro? Pague 500. Ese es Montañés. Y estas son obras de Mesa. Y esto es lo que él ve, ¿no? Se marcha hacia 1621 a la calle del Garzo, y aquí es donde está viendo el Cristo de Mesa. Es en los años en los que se está haciendo esta obra. Y es en los años que hace la obra, probablemente, de los crucificados, quizá la mejor, la más montañesina de todas, la que hace Juan de Mesa, que es el Cristo de los jesuitas. Después se marcha ya a la calle de la Garbancera, donde va, que es el otro documento que damos aquí, de 22 a 23, donde él ya se piensa que va a quedarse aquí en Sevilla. De hecho, va a Madrid, quiere ver al rey, quiere retratarle, no puede, viene aquí a Sevilla un poco defraudado. Pero el conde duque, digamos, que le busca las fórmulas, acude a Madrid y un año después, definitivamente, se establecerá con 24 años. En ese ínterin, que es donde va a permanecer aquí en Sevilla, es donde está viendo ya las últimas obras de Mesa. Esto es lo que él ve. Pero siguen siendo obras absolutamente recortadas, es decir, son obras escultóricas. Esas obras escultóricas que son las que él lleva concretamente a sus obras, a sus cuadros. Ahí. Y son obras en las que son figuras, son como actores, recortados todos ellos. Ahí no hay, todos.
Esto no es pintura. Estamos concretamente ante un mundo, ese dibujante que es el que va a representar la figura clave, ¿no? Y esto es lo que lleva él a Madrid. Y se va a convertir en lo que es, que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Pero este era sevillano. Esto es como le llaman en Madrid el sevillano. Le llamaron el sevillano por su seseo al hablar. Y estando en Madrid, sabéis que fue Montañés para retratar a Felipe IV. Fue la primera vez que mandaron los sevillanos en Madrid, con el gran staff del conde duque, que se llevó prácticamente a los grandes poetas, a los grandes artistas, y algunos permanecieron allí, y llamó a Montañés. Y dice Montañés, estuve más de 11 meses en la corte, y no vio al rey. Y no le pudo retratar al rey, pero sí pudo retratar la mascarilla, esa mascarilla que después se llevó a Florencia y Pietro Tacca, digamos, que la fundió en el famoso caballo de la Plaza de Oriente. La hizo Montañés, la mascarilla en barro, a partir de un retrato del propio Felipe IV que le hizo Velázquez. Y en correspondencia, el propio Velázquez, digamos, que nos dejó esta maravillosa obra de Martínez Montañés, esculpiendo precisamente esa cabeza de Felipe IV, que es la que después va a pasar a la propia escultura en bronce que está actualmente en la Plaza de Oriente. Ese ya es otro Velázquez que inmediatamente va a entrar en contacto con lo que son las grandes obras del Palacio, las de Tiziano, las de Rubens, e inmediatamente los dos viajes a Italia, que sí que le va a convertir ya en la gran figura por la cual el sevillano alcanzará uno de esos tres vértices de la Trinidad barroca. Nada más, señores. Muchas gracias por la atención prestada. Pues muchas gracias, Jesús. Y antes de finalizar y darle la palabra a Nieves, para que va a pronunciar un pequeño discurso de clausura de este ciclo de conferencias, les recuerdo que el Archivo Histórico Provincial de Sevilla no descansa y que en los próximos meses vamos a tener... Quédate un momentito. En los próximos meses vamos a tener otra serie de iniciativas que giran en torno a Velázquez y, bueno, muy pronto, la semana que viene, lo anunciaremos en breve, tendremos novedades. Nieves, por favor. Buenas tardes. Bueno, Velázquez siempre tiene algo más que mostrarnos. Con esta frase de Monet, según nos indica Jonathan Brown, terminé mis palabras, antes de los preceptivos y sinceros agradecimientos, mis palabras de inauguración, mis palabras de bienvenida con las que inauguraba esta actividad cultural que hoy llega a su fin. Qué mejor que comenzar hoy con ellas. Velázquez, de Sevilla a la corte, de la vieja friendo huevos al retratista retratando el retratar, que es como Ortega y Gasset se refería a las meninas, ha dado buena muestra de ello. Es y seguirá siendo así. Velázquez siempre tiene algo más que mostrarnos. Con ocasión de este cuarto centenario del nombramiento de Velázquez como pintor de la corte de Felipe IV, hemos podido esbozar una semblanza general de la obra y la vida del pintor, pero mucho más que eso, nos hemos podido trasladar a su contexto social, artístico, político, económico. El nivel de las ponencias pronunciadas cada tarde, cada semana de este mes de mayo, y el interés de ustedes, que han venido, algunos de vosotros, cada tarde de este mes de mayo, ha creado la sinergia en este patio del Archivo Histórico Provincial en que nos encontramos, que nos ha permitido adentrarnos en esa jaula del espacio y el tiempo, que, parafraseando a otro sevillano, Antonio Machado, creaba Velázquez en sus cuadros. Esa es la magia de las actividades culturales como esta, en las que a menudo todo confluye para que así sea, para trasladarnos, en definitiva para elevarnos. Y esa es mi suerte como directora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La universidad pública, y me gusta siempre destacar su naturaleza pública, por la vocación de servicio con la sociedad que implica, despojada del quehacer universitario rutinario y centrada exclusivamente en esto, en la creación intelectual, el debate científico
el análisis y la expansión cultural. Y si mis palabras de bienvenida, tras la frase con las que he comenzado estas, terminaban con los protocolarios pero sinceros agradecimientos, pongo fin ahora a mis palabras de cierre, reiterando esos agradecimientos que hoy más que sinceros alcanzan el nivel de sentidos. Ha sido un placer volver a colaborar con Braulio Vázquez, el director del Archivo Histórico Provincial, aquí en su casa. Por cierto, antiguo Palacio de Justicia. Parece que estábamos predestinados a colaborar, lo digo por mi formación de jurista, que algunos conocen. Ha sido un lujo contar con los ponentes que cada tarde del jueves y hoy martes del mes de mayo han dado contenido a esta actividad. Y los nombro a todos: José Martínez Millán, Laura Mondéjar Muñoz, Antonio García Baeza, Fernando Quiles García y Jesús Palomero Páramo. Y por último, ha sido una gran satisfacción verles a todos ustedes acudir cada semana a esta actividad y elevar con su interés su contenido. Y como sé que Braulio volverá a encontrar la efeméride que nos permita convocarnos aquí en torno a un personaje célebre ligado a nuestra ciudad, y ahí estará la UIM de Sevilla, que es también su casa, Patio de Banderas número 9. Y este es mi compromiso personal. Me despido emplazándoles hasta la próxima. Les veo a todos, Dios mediante, en la primavera del 2024. Gracias.